¿Ya? Hola. Michelle Coffin from the Miami Herald. ¿Cómo puedes explicar lo que pasó? El clima estaba malo, pero eso para los dos partidos. Los dos partidos tenían muchas ausencias. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tú crees que ellos pudieron anotar tantos goles contra ustedes? Gracias. Bueno, porque nosotros jugamos un partido decepcionante. Simplemente desde ahí se puede analizar. O sea, no hay mucho para decir, salvo que fuimos superados de principio a fin del partido. Jugamos un partido inesperado para nosotros, decepcionante, y que obviamente nos hace pensar hasta dónde tenemos ambiciones de llegar. Sobre todo si somos capaces de tener tantas variables entre un fin de semana y otro. Tata, Sebastián Videla, Fútbol City. Te quería preguntar, más allá del hecho de lo que vimos en el Red Bull Arena en esta tarde, la frustración que se vio por parte de muchos integrantes del equipo a la hora de las discusiones con el árbitro. ¿Esto es un tema que te preocupa, te ocupa, es algo que debes hablar con ellos? Bueno, creo que lo que sucede con el árbitro, las protestas, son cosas habituales y que suceden en todos los equipos. No creo que haya sido algo ni determinante ni algo para revisar. No creo que el árbitro haya tenido... después podemos pensar diferente acerca de si la actuación fue buena, regular, muy buena, pero la verdad que no tuvo ninguna incidencia en el resultado. En el resultado, la única incidencia es que Red Bull tuvo deseos de ganar y nosotros no tuvimos deseos ni de competir. ¿Otra, Francés? Hola, aquí Francesc Garriga, Cataluña Radio, aquí. Señor Martino, le escucho ahora como enfadado, no sé si con los jugadores, sí, claro. consigo. ¿Qué no han hecho o qué ha pasado hoy para que usted esté planteando incluso si la temporada hay que plantearla de otra forma, ¿no? No, bueno, la realidad es que no es para venir acá y soltar rosas, porque la verdad que lo que hemos visto de nuestro equipo y la responsabilidad, por supuesto, es de todos, principalmente de mía como entrenador. Pero no había nada en los antecedentes previos, ni siquiera aquella derrota que quedó bastante lejos de Montreal en casa, que nos haga pensar que íbamos a tener una producción como la de hoy. Eh, Cuando un equipo entra a un partido y no tiene deseos de ganar, no tiene espíritu, no compite, indudablemente que del otro lado, solamente con querer ganar el partido, te lo van a ganar. Acá. Gracias, Tata. Florencia Alfaro Moreno, de Jaboline Deportivo. En Ecuador están muy pendientes de Leo Campana, de su nivel, su rendimiento. Quiero preguntarte en general cómo analizás el rendimiento de él y cómo se ha adaptado al plantel también. Bueno, a ver, hablar del rendimiento individual de un futbolista, más allá de que sea Leo o cualquier otro en el partido de hoy, estamos todos dentro de la misma valoración. No hay nada diferente que eh, por lo cual podamos apartar a alguno de todos nosotros de la decepcionante actuación que tuvo el equipo hoy. Por lo demás, Leo no tiene necesidad de adaptarse porque él es uno de los más antiguos en el plantel y más bien está siendo protagonista del recambio que Inter Miami está teniendo bueno, sobre todo en el último año. Acá en azul. Adelante. Profe, el Miami que vimos hoy es este Miami sin Messi. ¿Usted cree que parte de lo que se jugó en el día de hoy del equipo fue la falta de Messi, que no hubo llegada, no hubo gol? A ver, por un lado decir, la ausencia del mejor jugador del mundo es importante para todos. La semana pasada con DC también tampoco Leo jugó. A la derecha. Tata, muy buenas tardes. Fernando Espinosa para Labores por Nueva York. Recién Busquets dijo de que al equipo le falta regularidad, que todavía no se ha encontrado esa regularidad que él de pronto también quiere, ¿no? Desde su punto de vista, ¿por qué cree que todavía el Inter de Miami no ha conseguido esa regularidad en el campeonato? Bueno, probablemente porque esto recién da comienzo, porque el equipo ha sufrido muchas modificaciones de partido a partido, porque hemos tenido, como en este caso, jugadores que se van a la selección y hay que cambiar bastante, porque hay veces que se producen lesiones de jugadores y también implica lo mismo, porque se nos ha ido Shedlin a Cincinnati
y era el único lateral natural que teníamos y no estaba listo su reemplazante y entonces nos vimos obligados siempre a jugar con una línea de 5 o improvisar un lateral derecho. Entonces, ante tantas situaciones irregulares en estas primeras fechas, bueno, yo quiero pensar que la irregularidad del equipo va de la mano de todo esto. Última pregunta. Tata, buenas tardes. Joel Lino de Hincha Manía. No sé si nos puedes dar dos preguntitas ahí juntas. Tal vez crees que a tu equipo lo que más le está costando es el bloque defensivo, lo hablaba Sergi también ahí al paso en zona mixta, de ser un poco más seguros en la marca, de ganar muchos más duelos, la primera y la segunda, si has tenido la posibilidad también de conversar con Leo acerca de su lesión, cómo avanza y qué tanto le falta para poder reintegrarse al 100%. Gracias y buenas tardes. Bueno, a Leo lo vemos en el día a día, como dije en la semana, ya sale al campo a hacer trabajos, obviamente con el grupo de recuperación y lo vamos llevando semana a semana. Seguramente esta será una semana importante también para ver la evolución tanto de él como de Nico Freire, como de Benja Cremaschi. Son todos jugadores que si no pasa nada extraño, vemos su ingreso al trabajo regular en poco tiempo. Y yo creo que hoy, a ver, yo quiero hablar del partido de hoy. El partido de hoy nosotros fuimos un equipo que tuvimos problemas en todas las facetas del juego. Para defender, para atacar, para controlar el partido, para defender los grandes espacios, para salir jugando desde atrás, muchos problemas. Es cierto también que un poco lo que me preguntaban antes, ¿no? Ante la ausencia que nosotros tuvimos, que por supuesto las tuvo Red Bull también, y por eso no lo pongo como excusa, lo que sí nos ha pasado que nos hemos visto obligados a tener un esquema táctico diferente, sobre todo en el segundo tiempo, diferente al habitual o que nunca habíamos armado 4-4-2. Pero lo que sucedió en el primer tiempo, de jugar con línea de 5, con 3 volantes, con 2 delanteros, lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, no es nada diferente. Dale, gracias.